agradecer mucho y vamos a entrar en el estudio del día de hoy. Amén. Oremos por todos los que han estado un poco enfermos, ¿verdad? Parece que ha pegado bastante fuerte esto de las gripes, de las toses, del flu, etcétera, etcétera. Pero ahí la llevamos, ¿verdad? Amén. Ahí la llevamos y gracias a Dios vamos bien. Quiero felicitar a la hermana Lucía, que es abuela nuevamente, ¿verdad? ¿Ya? La felicitamos, ¿verdad? Nieta, abuela de Luna, ¿verdad? Luna. Así que nuestros hermanos José y Mariam ya son padres por segunda vez. Estamos muy contentos de que todo salió bien. Tanto la bebé como la mamá están bien, ¿verdad? Y qué bendición. Y Mariam me mandaba un mensaje hoy dándole gracias a Dios y que están muy ansiosos de venir y dar un testimonio, me dijeron. Estamos muy contentos por ellos el día de hoy. Amén. Llévenos en oración, ¿verdad? Que pronto le den de alta y así como están de bien el día de hoy puedan continuar. Muy bien. El día de hoy quiero continuar, hermanos, con este estudio de las iglesias del Apocalipsis y ha sido de gran bendición, ¿sí o no? Ha sido de muy buena reflexión a nuestras vidas. Le agradezco al hermano Edwin que nos compartió la semana pasada. Entonces, un hermoso estudio acerca de la iglesia de Pérgamo, ¿verdad? Estuvo muy, muy hermoso. Entonces ya vimos nosotros 3 iglesias. Ya vimos la iglesia de Éfeso, ¿correcto? Ya vimos la iglesia de Esmirna, vimos la iglesia de Pérgamo y hoy vamos a ver la iglesia de Tiatira. La iglesia de Tiatira. Y si ustedes se acuerdan, la iglesia de Éfeso es la iglesia que el Señor le llama la atención porque hacía muchas cosas, pero su corazón estaba lejos de Dios, ¿verdad? ¿Se acuerdan? La iglesia de Esmirna es la iglesia, una de las iglesias que el Señor no le llama la atención en ninguna área, pero más bien la llama al sufrimiento, ¿no? Es la iglesia sufrida, the suffering church. Y hablamos acerca de la iglesia de Esmirna y fue de mucha bendición y en realidad nosotros quizás no nos identificamos mucho con la iglesia de Esmirna porque no nos hemos creado en un sistema o no aceptamos al Señor dentro de un sistema de persecución, si me explico, que nos costara el ser cristianos. Y luego el hermano Edwin compartió la semana pasada la iglesia de Pérgamo también, la iglesia de Pérgamo. Y hoy vemos la iglesia de Tiatira y si puede sacar una vez más su Biblia, ¿verdad? Saque su Biblia para que la tenga a la mano y eso es muy importante. No venga a la iglesia sin su Biblia. Así como ninguno olvida el celular y si lo olvida se regresa para recogerlo. ¿Sí o no? It's true. You probably go back and you get it. Se me olvidó la Biblia. Allá dan notas, hombre. ¿Verdad? Bring your Bible, man. Get some discipline in your life and in your spiritual life. Bring your Bible. Y saque las notas del sermón. ¿Ya lo tiene? Apocalipsis 2, del 18 al 28, dice así, pongámonos de pie, por favor, para la lectura de la palabra de Dios. Dice así, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran. Si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina,
y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero la que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice, ¿qué? A las iglesias. Señor, prepara nuestra mente, nuestro corazón para escuchar tu palabra, para poderla recibir, Señor, y poderla atesorar, Padre, en nuestro corazón. Poderla, Señor, poner en nuestra mente, Padre, y ponerla en práctica, Dios mío, y que sea, Señor, vida, que traiga, Señor, guianza, que traiga, Señor, la corrección necesaria, la instrucción necesaria, Señor, para cada una de nuestras vidas. Señor, solo tú sabes, solo usted sabe, Señor, cómo venimos el día de hoy y qué es lo que verdaderamente hay en nuestras mentes y qué es lo que verdaderamente hay en nuestros corazones. Tú ves más allá de las apariencias, Señor. Tú ves más allá de las sonrisas y de los gestos. Tú ves el corazón, Señor, y tú ves la mente. Y tú ves, Señor, el corazón que está cerca a ti y el que está lejos. Tú ves, Señor, el corazón que arde de pasión por ti, como aquel que arde, Señor, de lujuria por el mundo. Señor, cualquiera que sea la condición de nuestra vida el día de hoy, yo le pido que usted nos hable. Y pido, Señor, que el que está caminando con usted y perseverando le afirmes más. Y el que no, Señor, que le guíes al arrepentimiento, Padre. Que le lleves, Dios mío, a la comprensión de su error, Padre Celestial. No por la sabiduría humana ni por la elocuencia de palabras de hombres, Señor, sino por el poder de tu Espíritu Santo. Porque solo tú cambias el corazón del hombre y de la mujer. El hombre no puede, Señor, jamás ha podido y jamás podrá. Pero solo tú, Señor, solo tú cambias la mente y el corazón, Señor. Y es nuestra oración que seamos, Dios mío, una iglesia que te honra, una iglesia, Señor, que te sirve, una iglesia, Señor, que vive para ti. Una iglesia, Señor, que traiga agrado, Señor, a su corazón, Señor. Nos ponemos hoy en tus manos, Padre, en el nombre de Jesús. Y todos decimos, amén. Pueden sentarse, queridos hermanos, pueden sentarse. Tiatira. La mayoría de las iglesias estaban cercas, como el hermano Edwin nos enseñó la semana pasada. Tiatira está aquí, ¿verdad? Aquí está Éfeso, aquí está Esmirna, aquí está Pérgamo, ¿correcto? ¿Verdad? Lo que conocemos como Turquía el día de hoy, ¿verdad? Todo esto lo viajó el apóstol Pablo, todo esto. Aquí está Israel, ¿no? ¿Sí o no? Esto es Egipto, esto es África, etcétera, etcétera. Todo donde estaba el centro de la cultura de ese tiempo. Y esas son las iglesias. Tiatira, de las primeras tres que vimos, es la más pequeña de las iglesias. No está en la costa, está más mar adentro. Y toda ciudad que está mar adentro va a tener menos comercio, ¿sí me explico? Toda ciudad marítima tiene más comercio. En realidad, ¿sabe que la única ciudad grande de los Estados Unidos que no tiene agua cerca y es grande es Los Ángeles? Todas las demás ciudades importantes de los Estados Unidos están cerca de agua. Chicago, Nueva York, San Diego, ¿sí me explico? Todas las demás tienen agua a su alrededor, porque toda ciudad importante usualmente va a tener un río o un mar o algo. So, Tiatira era pequeña. It was a small church. Pero algo interesante, de la iglesia más pequeña recibe la carta más larga. Qué tremendo, ¿no? Porque para el Señor, hermano, pequeño de número no quiere decir pequeño de importancia. Does that make sense? ¿Ok? Ni más número quiere decir más importancia para el Señor. No sé si me explico. ¿Ok? En la Biblia dice, nunca menosprecie los inicios humildes y sencillos, dice la Biblia. ¿Correcto? Hoy en día nosotros vemos 100 personas, 200, 300, 500 y creemos, ahí está el favor de Dios, y vemos 20 y menospreciamos. ¿Sí o no? ¿Verdad? Hace años atrás, cuando pastoreaba, siempre la primera pregunta que a uno le hacen como pastor, y usted es pastor, sí, ¿cuánta gente hay en su iglesia? Es lo primero que le preguntan. It's the very first thing. I don't know why.
you know, y si uno dice, bueno, tengo 20, ya, gloria a Dios, hermano. Y uno dice, tengo 1000, que Dios le bendiga, siervo, wow. So, lo califican a uno por el tamaño. Dios no es así. Gracias, ¿verdad? Al Señor, que Dios no es como uno, ¿no? Que mide las cosas que Dios nos mide como mide el hombre. Amén. So, Tiatira, la más pequeña, recibe la carta más larga de todas. Y quise mencionarles eso porque yo creo que es muy importante. Por ejemplo, su grupo pequeño, no sé cuántos de ustedes están en grupos pequeños, nunca se fijen qué tan grande es su grupo pequeño en el sentido de valor. ¿Me explico? En el sentido de valor. Porque el Señor dijo, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. ¿Sabe que el Señor dijo eso no para que las iglesias no crecieran? Porque hay iglesias que no crecen y dicen, no, que el Señor dijo que donde 2 o 3. No, Él está hablando de que si hay 2 o 3 en una reunión de oración, en un grupo pequeño, Él ha prometido su presencia ahí. ¿Me explico? ¿Verdad? Entonces es de suma importancia que tamaño no es lo mismo que importancia delante de Dios. ¿Verdad? O usted lo puede ver que prominente no es lo mismo que prominencia. I don't know if that makes sense. ¿Sí? Usted puede tener una nariz prominente, o sea, es narizón. Pero no quiere decir que es importante. Usted puede vivir sin su nariz. Usted puede tener orejas grandes, ¿correcto? But you can live without them. Son prominentes, las ve, y hasta nos las adornamos, ¿sí o no? Con aretes, con todo, etcétera. Pero they're not important. A mí, ustedes le pueden cortar la oreja y usted sigue viviendo. El corazón no es prominente. Nadie dijo, ay, qué bonito le queda ese adorno a su corazón, ¿verdad que no? Qué bonito corazón Dios le dio. Mire qué rodeadito está, qué rojito. No, nadie lo ve. Usted no vive sin su corazón. ¿Estamos? Muy bien. So, la ciudad más pequeña recibe la reprensión, o la carta, mejor dicho, más larga. Y quiero entrar rápidamente un poquito acerca de la ciudad de Tiatira, como hemos hecho con las otras ciudades. La ciudad de Tiatira era más pequeña y menos importante que las primeras 3. Era un centro comercial reconocido por su variedad de gremios. ¿Sabe qué son gremios? Sindicatos. Eso es lo que es. Había muchos artesanos de diferentes panaderos, etc. Y para usted trabajar en Tiatira tenía que ser parte del sindicato del gremio. Esto es muy importante para la cultura que se movía en ese tiempo. Por ejemplo, hace apenas terminó la huelga aquí de los profesores del distrito de Los Ángeles, ¿verdad? Y usted sabe que cuando usted es parte de un sindicato aquí en los Estados Unidos y el sindicato va a huelga, usted a ley, si quiere que le paguen algo, tiene que ir y hacer picketing, como dicen, ¿correcto? You have to. No crea que todos los profesores que andaban ahí en huelga era por amor al arte, sino que a ley tienen que estar ahí. El sindicato les dice, tienen que salir. ¿Sí me explico? Tienen que ir a hacer huelga, ¿verdad? Si no, incurren en penalidades. Este mismo principio sucedía en Tiatira. Para usted trabajar tenía que ser parte del sistema económico de la ciudad. ¿Sí me explico? Y si no, pues iba a incurrir en problemas, hermano. Si usted era panadero, si usted era artesano, lo que fuese. Era una ciudad que por alguna razón tenía muchos sindicatos, muchos gremios y todo estaba unido, todo estaba conectado. Y vemos ahí por dónde se mete el enemigo, lo vamos a ver más adelante, y utiliza este sistema económico para dañar la iglesia. ¿Sí me explico? Para traer un ataque doctrinal a la iglesia. Nosotros como cristianos siempre tenemos que ver cómo el mundo se está moviendo, hermano. ¿Me está escuchando? Y ser muy sabios de no movernos con el ritmo del mundo, sino movernos con la voluntad de Dios. Amén. Porque el mundo siempre va cambiando y el mundo siempre va cambiando hacia sus valores, no hacia los valores de Dios. No sé si me explico. Hacia los valores del mundo, no hacia los valores de Dios. La ciudad tenía muchos gremios, entre los cuales estaban los panaderos, los artesanos en bronce, zapateros, alfareros, tejedores, curtidores, otros. Los gremios jugaban un papel importante en la vida social y política y religiosa, así como en lo económico, y cada uno tenía su dios patrón. Acuérdense que estas ciudades
eran por lo regular de trasfondo griego, lo cual era un trasfondo pagano. ¿Ok? ¿Todos están ahí? Un trasfondo ¿qué? Politeísta. ¿Qué es politeísta? Una cultura que adora a muchos dioses. A muchos dioses. ¿Ah? ¿Correcto? No solo es un dios, son diferentes dioses. Y nosotros lo vemos aún en el sistema religioso del cual muchos de nosotros vinimos, del catolicismo. ¿Verdad? Que eso hacía o hace el catolicismo. A cada gente, a cada grupo, a cada etnia le da su Dios. Porque eso es lo que hace. Va a cierto país y ahí está el santo de ese país. Y está el santo de ese país. Porque no hay nada como que la gente sienta que algo es propio. ¿Sí me explico? ¿Verdad? Y eso no es nuevo, es muy viejo, hermano. Es un sistema de colonización. Es un sistema de traer a los pueblos a una unión de adoración. ¿Sí me explico? Amén. ¿Ok? Y uno tiene que tener cuidado con esto. Porque si algo sabemos muy claramente en la palabra de Dios, es que Dios dice muy claramente: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo ¿qué? Servirás. A Él solo servirás. Nosotros creemos en un solo Dios. Los judíos creían en un solo Dios. ¿Me explico? Por ejemplo, la ciudad tenía un templo dedicado al dios Apolo, otro a la diosa Artemisa. Tenían una ciudad hasta cierto punto, muchos ídolos, mucho paganismo, mucho comercio hasta cierto punto, y todo estaba muy interconectado. Entonces veamos qué es lo que dice el Señor a la iglesia. ¿Estamos? Versículo 18 dice así, mire por favor. Y escribe el ángel de la iglesia en Tiatira. El Hijo ¿qué? De Dios, el que tiene ojos como llama de y pies semejantes al bronce bruñido, dice ¿qué? Dice esto. Es la primera vez en el libro de Apocalipsis que el Señor se define como el Hijo de Dios. Al principio Él se define como el Hijo del hombre. Hay dos cosas muy distintas entre cuando hablas, Él mismo se define como Hijo del hombre, quiere darse a relacionar con nosotros. Su amor, su comprensión, su misericordia nos recuerda que Él caminó la tierra como nosotros. Nos recuerda su amor, nos recuerda que Él es nuestro sumo sacerdote, el que intercede por nosotros. Amén. Cuando dice que Él es el Hijo del hombre, cuando dice que Él es el Hijo de Dios, está recordándole a la iglesia de Tiatira. ¿Quién le está hablando? Me está hablando Dios. ¿Sí me explico? Está hablando el soberano. Y luego dice: el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce que bruñido. Y esto es algo muy repetido en la Biblia. En el Salmo 2:7 dice: yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Ese es un salmo de David que habla acerca ¿de qué? Del Hijo de Dios, del Señor Jesús. Él está hablando ahí de que el Padre y Él uno son de la misma esencia. ¿Sí me explico? ¿Ok? Esto es muy importante para comenzar su mensaje a la iglesia de Tiatira. Mira lo que dice el versículo 9 de ese salmo. Los quebrantarás con vara de, como vasija de alfarero, los desmenuzarás. El Señor trae a memoria también lo que está escrito en el Antiguo Testamento para que ellos entiendan lo que está a punto de decirle a la iglesia de Tiatira. Habla acerca de ojos como de fuego. El Hijo de Dios se identifica como el que tiene ojos penetrantes, versículo 18, y el que escudriña la mente y el corazón. También es el que puede juzgar con firmeza y dureza, y el que dará a cada uno según qué. Que Jesús se brás. Yo le dije cuando comenzamos este estudio que Jesús se muestra a las iglesias como su Señor, como su dueño, como el que ve todas las cosas, y a la iglesia de Tiatira le dice: el que tiene los ojos como llama de fuego y el que tiene los pies como bronce. ¿Qué quiere decir los ojos de fuego y los pies de bronce, pastor? Número uno, quiero que escriba esto. Los ojos de Dios
son los que ven todo. No hay nada que se oculte al fuego. ¿Sí me explico? Dios lo ve todo, hermanos. Entonces lo que Jesucristo le está diciendo a la iglesia es que mis ojos lo ven, ¿qué? Todo. Todo lo ve el Señor. Todo. No hay nada oculto delante de Él. Cuando comenzamos este estudio les mencioné que el Señor dice, yo conozco, ¿qué? Tus obras. Yo conozco tus obras. Entonces el Señor le dice a la iglesia de Tiatira, yo puedo ver. I can see everything. Por ejemplo, nosotros como iglesia y todas las iglesias uno viene, pero nadie en realidad sabe la profundidad de nuestra vida. Muchas veces ni siquiera nuestros cónyuges la saben. No saben la profundidad de nuestros pensamientos. ¿En qué estás pensando? Le dice la esposa al esposo. En nada, ajá, Simón, en nada. ¿Sí o no? ¿De dónde venís? Por ahí. ¿Sí o no? ¿Con quién estás hablando? Con nadie importante. ¿Amén? ¿Qué tenés? Nada. El Señor es el que dice, yo lo veo, ¿qué? Todo. I see everything. I see everything. Y fíjense que dice, como ojos como llama de fuego, dando a entender, hermano, que lo que el Señor está viendo no le está gustando. ¿Sí me explico? He's not liking what he's seeing. Yo me pregunto en mi vida, les reto a que usted se haga la misma pregunta. Cuando el Señor lo ve a usted, ¿sus ojos se llenan de ternura o se están encendiendo en ira? Porque Dios reacciona de una o de dos maneras, ¿correcto? A la santidad, a la consagración reacciona de una manera, al pecado reacciona de otra. ¿Cómo reacciona Dios a nuestra vida el día de hoy? Lo podemos ver en la vida del Señor Jesús. ¿Cómo reaccionó el Señor ante la persona que venía arrepentida? Y cómo reaccionaba el Señor ante la persona que no quería arrepentirse de su pecado. ¿Cuál era la reacción del Señor? Los ojos de Dios lo ven todo. Los ojos de nuestro Señor Jesús lo ven que todo. Al principio, cuando empezamos a leer el Apocalipsis, dice, el que se pasea en medio de los candelabros, dice esto. Dando a entender que el Señor se pasea en medio de la iglesia. Camina en medio nuestro. Escucha todas las cosas. Ve todas las cosas. Amén, amado. Y lo interesante de Jesús es que no se queda aquí. Él se va con nosotros. Está en lo íntimo de nuestra vida. No en la intimidad de la cama matrimonial. No, cuando está uno solito, hermano, cuando no hay nadie, ahí está el Señor con uno. Y Él lo ve, ¿qué? Todo. Y le recuerda esto a la iglesia de Tiatira. Mis ojos lo ven, ¿qué? Todo. Y el fuego, ¿qué no derrite, hermano? What doesn't it burn? It burns through everything. Right? It burns through everything. There's nothing hidden from God. No lie, no cheating, no deceit, nothing. Nothing. And we're going to see what God does when he sees this. And that should bring us hope. But at the same time, it should bring us to action. Y vemos cómo el Señor reacciona a lo que vamos a ver el día de hoy y nos debe de traer esperanza, pero también nos debe de mover hacia hacer algo. Mira lo que dice el versículo 23 más adelante, mirando en esto de los ojos de Dios. A ver aquí que me hago bolas con esta cosa yo. Let's see. Oh, ahí estaba ya. Versículo 23 de esa parte dice, y sus hijos heriré, ¿qué dice? De muerte, y toda la iglesia sabrá que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. ¿Cómo va a saber la iglesia que el Señor es el que escudriña la mente y el corazón? Porque herirá a las personas con enfermedad, con muerte. Hoy no hablamos de eso, hermanos. ¿Sí o no? Hoy no hablamos de la severidad de la reprensión de Dios en nuestra vida.
de que el pecado trae consecuencias a nuestra vida, de que trae dolencia a nuestra vida. We don't talk about that. We don't like to talk about it. Y mire lo que dice, y os daré a cada uno según vuestras, ¿qué? Obras. Según vuestras obras. Los pies de bronce son, usted sabe, bueno, no sé si usted sabe, pero si no lo sabe, hoy lo va a saber. Los pies de bronce siempre son un símbolo del juicio de Dios. O sea, el juicio de Dios sobre las naciones, sobre su pueblo. Todo lo que los pies de bronce pisan, aplastan. ¿Sí me explico? Es el juicio de Dios sobre cada una de las acciones del hombre. Entonces Jesús le dice a la iglesia de Tiatira, escuche bien, él dice, yo veo y estoy a punto de actuar. Eso es lo que le está diciendo. Yo veo y estoy a punto de actuar. Ese yo veo y estoy a punto de actuar, hay un espacio ahí que se llama arrepentimiento. Amén. There's a gap there and it's called repentance. You don't want to get to the point where God says, I'm going to crush you. You don't want to get there. No queremos llegar a ese punto. Él dice, yo veo ustedes como de bronce a punto de ¿qué? De traer juicio sobre ustedes, iglesia de Tiatira. Los pies de Dios están listos a despedazar el pecado. Ambas cosas, tanto los ojos de fuego como los pies de bronce, denotan la indignación de Jesús ante el pecado que la iglesia mostraba. Que la iglesia mostraba. ¿Cuántos quieren saber cuál es el pecado de la iglesia? Pero con solo la introducción, ¿sí o no? ¿Verdad? ¿Quién te habla? El Hijo de Dios te habla. El que tiene los ojos como fuego y el que tiene los pies como bronce. He's the one that's talking to you. Y luego en el versículo 19, esa expresión ya tan conocida en este estudio, que dice, yo conozco tus obras. A cada una de las iglesias le dice lo mismo. Yo conozco tus obras. Amado, escúcheme. Escuche lo que le voy a decir. Dios conoce nuestras obras. ¿De qué nos preocupamos tanto de aparentar con el hombre si el hombre no nos da ni nos quita, hermano? Nada te puede tocar si Dios no lo permite y todo puede venir a tu vida si Dios lo quiere, hermano. No sé si me explico. Yet we spend so much time being careful about men. You have to be careful about God. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque Dios dice, yo conozco ¿qué? Tus obras. Yo conozco tus obras. Y luego, claro, le dice lo bueno que están haciendo. Conozco tus obras, tu amor, fe, servicio. ¿Y qué? Y tu paciencia. Y que tus obras postreras son más que las primeras. Más que las primeras. ¿Por qué? Porque, hermanos, cuando el Señor dice yo conozco tus obras, no siempre es malo. Si usted está viviendo para que agradándole a Dios y está perseverando, usted dice gracias, Señor, porque ves mis obras. Amén. Amén. ¿Sí o no? Te doy gracias, Señor, porque puedes ver mi vida. Te invito a que veas mi vida, Señor. Te invito a que veas que estoy procurando, estoy perseverando, estoy tratando de agradarte, Señor. Tú ves mis obras. Como decía Job, si me pusieran en una balanza, saldría más limpio que el oro, decía Job. Amén. David decía, prueba mi corazón, Señor. Si el único que no quiere, si al único que no le gusta cuando Dios dice, yo conozco tus obras, que andamos mal, ¿sí o no? Pero si andamos bien, ¿cómo no? Mírame, Señor. Ya no mires tanto a los demás, mírame a mí un poquito, ¿sí o no? Porque usted está en paz. ¿Amén? Échame esos ojos de fuego encima. ¿Amén? ¿Sí o no? Y el Señor, tan bello el Señor Jesús, y lo vemos en cada una de las cartas, que antes de llegar a la reprensión, Él siempre le dice a la iglesia lo que está haciendo bien. Y eso trae mucho consuelo porque Dios no ignora las cosas que sí estamos procurando hacer, hermano. No sé si me explico. Él lo ve. No hay nada,
de servicio, no hay nada de devoción a Dios que Dios nos vea, que Dios nos recompense, que Dios nos valore. ¿Me explico? ¿Mm? Y esto es algo que nunca debemos nosotros olvidar, hermanos. Dios lo ve todo. Yo conozco tus obras, dice. ¿Y cuáles eran estas cosas que hacía bien la iglesia? Mire sus notas o mire la pantalla. Hacían buenas obras como los hermanos de Éfeso. Pero además de tener buenas obras como los hermanos de Éfeso, mostraban el amor que le faltaba a aquellos. Porque los de Éfeso, el problema de los de Éfeso era que no le tenían amor al Señor. Mas los hermanos de Tiatira dicen, yo veo tu amor, dice. Yo veo tu amor. Solo en eso, hermano, ya estaban más avanzados que los de Éfeso. Porque usted sabe que el amor es lo más importante. No hay nada que sea más importante, hermano, que el amor. En eso ya los hermanos de Tiatira ya le ganaron a los de Éfeso. Yo veo tus obras igual como los de hermanos de Éfeso. Asimismo eran perseverantes, cosa que necesitaban los de Esmirna. Yo veo tu perseverancia y tu paciencia. Acuérdense que los de hermanos de Esmirna como que estaban flaqueando un poquito ante la tribulación. Ya como que se les estaban aguadando las piernas. ¿Y quién culparlos? No, sí o no. Estaban atravesando tanta prueba, tanta lucha. También tenían la fe que algunos de Pérgamo estaban ¿qué? Perdiendo. Tenían amor, eran perseverantes, tenían fe, pero tenían algo que era aún más interesante y muy importante. Y se los puse. Junto con esas virtudes, habían aprendido la necesidad de crecer. Porque el ángel les dice, tus obras postreras son más que las primeras. Mire, hermano, estamos muy mal si después de caminar con el Señor estamos peor de como comenzamos. Amén. Estamos muy mal, hermano, si después de tener tiempo acá, usted está, ¿cómo le podría decir? Menos entregado a Dios que antes. Allá hay un problema muy serio, el cual en la iglesia de Éfeso, el Señor Jesús le dice a la iglesia, es tu responsabilidad arreglarlo. ¿Me está escuchando? Es tu responsabilidad tratar con eso. ¿Me está escuchando? No es la responsabilidad de tu esposa, no es la responsabilidad de tu esposo, no es la responsabilidad del pastor, no es la responsabilidad de Grey, es tu responsabilidad ver por qué hoy por hoy estás más lejos de mí que hace tiempo cuando comenzaste a caminar conmigo. You need to get that right. ¿Me está escuchando? Dice, tengo contigo esto, que tus obras postreras son más que las primeras. El apóstol Pablo decía, hermanos, y le decía esto a los hermanos del seminario, Pablo era muy claro. No pretendo haberlo alcanzado todo, pero una cosa hago, mirando hacia adelante, prosigo hacia la meta. Por la gracia de Dios, dice, soy lo que soy, dice, y su gracia, dice, no ha sido en vano para conmigo. ¿Sabe qué quiere decir eso? ¿Sabe qué quiere decir eso? Quiere decir que yo he aprendido a crecer. Yo he aprendido a darle frutos al Señor. Yo he aprendido a darle rédito por la gracia de Dios, si se podría decir así. ¿Sí me explico? La gracia de Dios en mí no ha sido en vano. ¿Qué quiere decir? Dios me perdonó sus pecados. Lo mínimo que esperaba de mí es que le sirviera. Lo mínimo que esperaba de mí es que yo le diera fruto. Lo mínimo que esperaba de mí es que yo creciera constantemente en mi vida espiritual. Qué bello que los hermanos de Tiatira, sus obras hoy por hoy eran mejores que las primeras. Estaban avanzando. Medio pecadores, medios adúlteros, medios carnales, pero estaban avanzando y el Espíritu se lo dice. Quiero hacerle una pregunta el día de hoy. ¿Usted está avanzando en su fe? ¿Usted está avanzando en su fe el día de hoy? ¿O está estancado en su fe? ¿Cómo está en su fe el día de hoy? ¿Cómo está en su caminar con Dios? ¿Ah? ¿Está creciendo usted día a día en su intimidad con el Señor? ¿Está cada vez más enamorado de la palabra de Dios? ¿O más enamorado de la televisión? ¿O más enamorado de la internet? ¿O más enamorado de las redes sociales? ¿O más enamorado del Netflix? Amado, ¿de qué está más enamorado usted?
Sabe que ya tengo 3 días de estar ahí, bueno, 2 días de estar trabajando en la casa y tratando de descansar, que se me baje la esa. Yo me pasé toda la tarde viendo una iglesia, no sé en dónde, que creo que era República o mí, adorar. Que pusieron su servicio de alabanza y qué bonita alabanza. ¿Cómo utiliza usted su tiempo libre? Yo le pregunto, ¿cómo utiliza usted su tiempo libre, hermano? ¿Qué ve con sus ojos en su tiempo libre? ¿Qué escucha en su tiempo libre? Amén. Porque usted debe ser hoy una persona más espiritual que el año pasado. Usted debe de ser una persona que conoce más la palabra de Dios hoy que antes. Que debe de servir más hoy que antes. Que debe estar más entregado a Dios hoy que antes. ¿Estamos? Y eso es lo que el Señor le dice a la iglesia de Tiatira. Efeso retrocedía, Tiatira avanzaba. ¿Por qué? Porque la iglesia de Éfeso, hermano, aunque perseveraban en la doctrina, aunque tenían esto, iban en retroceso. Iban menguando. Amén. Porque la falta de amor, eso va a ser en nuestra vida, hermano. Va a llevar a nuestra vida a menguar. Va a llevar a nuestra vida a colapsar espiritualmente. Pero si la devoción a Dios y el amor a Dios está ahí, ese amor nos va a llevar también al arrepentimiento y a poner nuestra vida en orden con Dios. Por eso el amor es lo más importante, hermano. ¿Me está escuchando? Por eso lo primero que le dice el Señor a la iglesia de Éfeso: vuelve a amarme como me amabas antes, porque los sermones del pastor no te van a hacer cambiar. Que tu esposa te esté fregando no te van a hacer cambiar. ¿Me está escuchando? Lo que te va a hacer cambiar es el amor a Dios. Eso te va a hacer cambiar. Si yo pienso que mis sermones lo van a hacer cambiar, estoy bien equivocado, hermano. Lo que yo quiero hacer es volver a través de la palabra de Dios a que volvamos a nuestra relación íntima de amor con Dios. Amén. Una y otra vez el Señor manda a la iglesia a que se vuelva a Él. A Él. Come to me. Para que estemos bien. ¿Por qué? El Nuevo Testamento describe la vida cristiana como un crecimiento constante para llegar a la imagen de Cristo y desarrollando cada día más la devoción, el fruto del Espíritu, la santidad, la sumisión a Dios y el servicio humilde. Es muy claro, hermano, la enseñanza bíblica que nos manda a estar creciendo constantemente. Amado, ¿cómo le puedo decir yo esto? Mire, no se fijen que usted esté aquí todos los servicios. No se fijen que usted esté metido en todas las cosas. Eso no es lo más importante, hermano. Eso no es lo más importante. Lo más importante es cómo está su corazón con Dios. Cómo está su devoción con Dios. Esa devoción a Dios lo va a hacer que usted esté involucrado, lo va a hacer que usted tenga pasión. Pero no equivoque el estar ocupado o estar en las cosas de Dios con tenerle amor a Dios. ¿Me está escuchando? No se equivoque, hermano. No. Volvamos, arrepintámonos de esa conducta y volvámonos a Dios. Volvámonos a Dios. Él está llamando a su iglesia a volverse a Él nuevamente. ¿Me está escuchando? Porque si no, bueno, ¿puedo continuar? Voy a continuar. Y me ven que va a avanzar. ¿Tiene? Versículo 20, 23. ¿Están aprendiendo algo o me callo? Muy bien. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Sabe? Cuando estaba leyendo esto, las versiones o las traducciones o los manuscritos más antiguos de la Biblia, los que tenemos no tienen eso. No tienen eso, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Pero muchas de las versiones las quisieron poner. So, usted póngalas o no las ponga si usted quiere. Amén. All right. Pero las más viejas no tienen eso, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Lo omite completamente. ¿Ok? Pero nosotros lo vamos a leer. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, ¿cómo? Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos.
Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y os daré a cada uno según vuestras, ¿qué? Obras. Ese era el problema en la iglesia de Tiatira. La iglesia de Tiatira había permitido que una mujer, no se llamaba Jezabel, porque nadie le iba a poner Jezabel a la mujer. Es como que, ¿cuántos Judas usted ha conocido en esta vida? Ninguno, ¿verdad? ¿Verdad? Judas es una representación de algo. Jezabel es una representación de algo. ¿Sí me explico? ¿Ok? It represents something. El problema de la iglesia de Tiatira lo pueden cerrar en una palabra, hermano, y quiero que lo escriba. Es en esta palabra: toleras. 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 Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Eso era lo que el Señor tenía en contra de ellos. No que la mujer lo estaba haciendo, no que aquellos estaban obedeciendo, no que lo estaban, es que la iglesia lo permitía, y no solamente lo permitía, lo empujaba, hermano. Lo toleras, dice la Biblia. Es tolerar. ¿Qué es tolerar? Es dar cabida. Es sancionar, o sea, es permitir. ¿Sí me explico? Y esta mujer, que se llamaba sacerdotisa, había entrado a la iglesia de Tiatira, y le había enseñado a la gente a adulterar. Y como dijo el hermano Edwin, y muy correctamente la semana pasada, no siempre que la Biblia habla acerca del adulterio es adulterio literal. Es adulterio de adoración también, como también adulterio literal. ¿Sí me explico? Es entregarse a la devoción de otras cosas. Es entregarse a la adoración de los ídolos, que fue lo que hizo la reina Jezabel en el Antiguo Testamento. Entonces el pecado de ellos era la tolerancia. Si se hubieran arrepentido, esto no habría causado problema, pero la iglesia lo toleraba, es decir, tenía estas prácticas de manera progresiva y en aumento, y también de manera constante, sin ninguna muestra de incomodidad ante el pecado. Ante el pecado. A la iglesia de Pérgamo el ángel le dijo: tienes. A la iglesia de Éfeso le dice: aborreces, pero estos toleraban este estilo y esta manera de vivir. Tiatira era una iglesia que tenía prácticas incluso elogiadas por Dios, pero tenía un problema serio: toleraba el pecado. Su pecado no nacía en participar de la comida sacrificada a los ídolos, tampoco en la fornicación que practicaban. El pecado de ella era mucho más profundo, y era la tolerancia, la amistad, la suavidad con la cual trataban a esta mujer, que llegó a ser una especie de líder dentro de la iglesia y llevaba a los hijos de Dios al camino de la muerte. Hoy en día, ¿qué tolera la iglesia, hermano? Amén. La disciplina en la iglesia es algo correcto. Claro que todo aquel que recibe disciplina no le gusta, porque la disciplina incomoda, ¿sí o no? Pero la disciplina es bíblica y es correcta y trae orden. Hoy en día es una de las cosas que no se habla dentro de la iglesia. Usted le dice a alguien: hermano, vamos a tener que disciplinar. La primera reacción: me voy a otra iglesia, y punto. Y es lo que hacen. Y hoy en día muchos líderes caemos ante el pecado por no perder gente. Toleramos el pecado, nos hacemos los del ojo pacho ante las inmoralidades, ¿sí me explico? En vez de atenderlas y corregirlas. Y esto deshonra a Dios. Esto deshonra a Dios, hermano. Por eso el Señor es tan serio con este punto, hermano. Amén. ¿Qué hay en nuestra vida el día de hoy como iglesia que toleramos, hermano? ¿Qué hay en nuestra vida personal que toleramos? Porque claro, pecado no es solo adulterio, no es solo fornicación, no es solo robar, no es solo... Usted lee el libro de los Gálatas
disensiones, pleitos, envidias, celos, chismes. Hermanos, si la variedad es amplia. Orgullo. Os digo, como os dije antes, dice el apóstol Pablo, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Y yo les pido al Espíritu que me revele y que me muestre, Señor, cómo reconcilio la seguridad de la salvación cuando el apóstol Pablo me dice a mí que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Y en tu iglesia hay gente que practica estas cosas, Señor. Que hay años de envidia, de chisme, de robo. Y no ha habido un arrepentimiento, no ha habido una confesión de nuestra falta. Por muy duro que sea, uno debe de arrepentirse y debe de confesarlo y debe de volver de esta vida de pecado, hermano. ¿Me está escuchando? Tiene que darle la cara al Señor y la cara a la falta. Pero usted sabe, y no es fácil. Pero usted sabe que la justicia trae orden, hermano. Uno no puede tener orden en la vida si uno no permite que Dios lo corrija, que Dios te instruya, que Dios te enderece. ¿Cómo podemos permitir la bendición? ¿Cómo le vamos a pedir a Dios que bendiga si no hemos tratado con el pecado en nuestra propia vida? En nuestra vida de iglesia. Apuntamos a otros, como dijo el Señor, ustedes cuelan el trigo y se tragan el mosquito, dice. ¿Qué toleramos nosotros en nuestra vida, hermano? Que está robando la bendición de Dios. ¿Me está escuchando? Que hay una bendición sobre su hogar, una paz sobre su hogar, pero usted permite que esto entre, que esto habite, que esto esté en su casa y roba la bendición de Dios, hermano. ¿Me está escuchando? Porque Dios utiliza un vaso roto, un vaso feo, un vaso quebrado, un vaso abandonado, un vaso chiquito, un vaso todo viejo, pero nunca utiliza un vaso sucio, hermano. Sucio no. Roto sí, feo sí, abandonado sí, chiquito sí, pobrecito sí, pero sucio no. Sucio no. Por eso Dios es tan bello, tan bueno, tan amoroso, que nos dio el mandamiento de la comunión, del pan y de la copa. Y le dice, y haced esto en memoria de mí. Y el apóstol Pablo nos dice que cada vez que vengamos es el momento. Si no has tenido un momento o por alguna razón te has hecho el tonto, ese es el momento para confesar el pecado, hermano. Ese es el momento para ponerte en paz con Dios. Ese es el momento para pedirle perdón a tu hermano, a tu hermana, para decir, Señor, perdóname porque francamente este mes me desvié, este mes no te agradé, este mes cometí esta falta. Señor, yo necesito ponerme a cuentas contigo y necesito confesar mi falta a alguien más. Porque la Biblia dice, confesad vuestras faltas a Dios para el perdón y a otro para la sanidad. Usted solo se las quiere decir a Dios. Dios dice, no, si te querés sanar, tenés que decírselo a alguien más. Eso es yuca. Haz nariz, my friend. Yo no estoy diciendo que se para aquí enfrente y digamos de todos sus pecados no confesados el chisme de todo el mundo. Yo no estoy diciendo eso. Usted necesita encontrar por lo menos una persona con que usted puede ser sincero y decir, yo necesito sacarme esto de mi pecho, yo necesito ser sincero delante de Dios y delante de un hombre o una mujer de Dios. No nos hemos puesto a pensar, hermano, ¿por qué no gozamos de la bendición de Dios o de la paz de Dios? ¿Por qué luchamos estamos luchando con los mismos diablos que hace 5 años, hermano? No podemos vencer sobre ellos. Galán fuera que nuevo año, nuevos demonios, ¿verdad? Pues los mismos. Los mismos. Los mismos. Ya hasta los diablos están aburridos de nosotros. Los mismos, amados. ¿Por qué? Porque no ha habido ahí un momento de quiebre en nuestra vida. Todos nosotros necesitamos un momento de quebrantamiento en nuestra vida, hermano. Todos nosotros necesitamos un momento en que dejemos el orgullo, dejemos las apariencias, dejemos de pretender que la tenemos toda hecha. We have to stop pretending. Y verdaderamente humillarnos ante los pies de Dios y decirle, Señor, yo te necesito y reconozco que no he vivido como he aparentado ante la gente que vivo. ¿Ven? Y debemos volvernos hacia Dios.
Debemos volvernos hacia Dios. ¿Cuántos de ustedes han escuchado la expresión? Ay, a las 8:30. Dios odia el pecado, pero no al pecador. ¿Cuántos han escuchado eso? Yo estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo. Porque sí, Dios ama al pecador y odia el pecado, pero ¿a quién castiga a Dios, hermano? ¿A quién castiga a Dios? ¿A quién reprende Dios? No puedes asociar usted al pecador con el pecado. Cuando la gente quiere separar eso, de eso no se separa, hermano, porque el pecado está a la par del pecador. You can't separate them. They're bond. Amén. They're bond. Y luego utilizamos como nadie tiene derecho de juzgar, y es que nadie te está juzgando. Pero Dios castiga el pecado. Amén. Dios castiga el pecado. Cuando habla de Jezabel, amados, cuando habla de Jezabel, y no tenemos el tiempo, y quizá no termine hoy con esto de Tiatira, pero ¿algunos de ustedes han leído acerca de la reina Jezabel? Era la mujer de Acab, rey de Israel, probablemente el peor rey que tuvo Israel. Y ella, pues no, hombre, es sinónimo en la iglesia. Oye, es una Jezabel, dicen las mujeres. ¿Sí o no? Es una Jezabel. Jezabel y Dalila son los dos nombres. Son los dos nombres. Esa es una Dalila, esa es Leona. ¡Miau! ¿Sí me explico? Y esa es una Jezabel. Quiere decir que hasta bruja es. Que hasta bruja es. Jezabel era hija del rey pagano Sidón, que Acab se casó sin el permiso del Señor. Porque usted sabe que los hijos de Dios no se casan con los hijos del mundo. Cuando viene un joven conmigo, cuando viene alguien y me dice, pastor, me quiero andar de novio, me quiero casar, la primerita pregunta, ¿y ese es hijo de Dios? ¿Ese es creyente? No. Entonces, ahí terminó la conversación. Y a mí me duele, pues, porque pues si uno quisiera decirle a la gente, dale, y qué bello, y qué hermoso, y felicidades, y todo, a mí, y yo he pecado, hermano, yo he pecado, y le he pedido perdón a Dios, porque en mi debilidad y en mi cobardía, no le he dicho muchas veces a la gente, estás mal, y te va a ir mal. He sido cobarde. Pero decidí hace tiempo atrás, que aunque se enojaran conmigo, y aunque me dijeran, ya no voy a ir a la iglesia, le voy a decir la verdad tal y como es. La luz no tiene nada que ver con las tinieblas. Usted no puede andar de novio ni casarse con alguien que no comparta su propia fe, porque ese es pecado, hermano. Nadie puede unirse en un yugo. ¿Qué es lo que viene después? Usted se casa y luego ¿qué es lo que viene después? Hermanito y su esposa, ore por ella, pastor, para que venga. Hermanito y su esposo, ore por él para que venga. ¿Por qué te casaste con él? Pues si no venía. ¿Sí o no? Te fuiste mal. Y acá, ese fue lo primero. Mire Salomón, pues, con tanta sabiduría, un montón de mujeres, y las mujeres lo llevaron al desenfreno. ¿Qué le costaba casarse con una siervita de Israel? Mira al Sansón, pues, que no le dijeron eso los padres de Sansón a Sansón. Tanta muchacha chula en Israel, tanta muchacha bella judía, ¿por qué querés la filistea? ¿Por qué querés la que no es del pueblo de Dios? ¿Ah? Yo le digo a los jóvenes, ¿por qué querés ir a meterte con un incircunciso? ¿Ah? Con un hijo de oscuridad. Ay, pastor, qué feo. Y no, yo no lo digo yo, lo dice la Biblia. Que todo aquel que no tiene a Cristo Jesús está en oscuridad. Amén. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Y usted sabe, hermano, el índice. Usted sabe el índice de las parejas que se casan, que no comparten la misma fe, porque todos dicen lo mismo. Me lo voy a ganar para Cristo. Yo voy a hacer que venga a la iglesia. 9 de cada 10 ellos se lo llevan de regreso al mundo, hermano. Yo 13 años tengo de estar en la iglesia. Hasta el día de hoy no he conocido a alguien que estando en la fe se case con un creyente, uno que no cree y después terminen en la iglesia. No he conocido uno. Hasta el día de hoy, amado. 13 años. No he conocido. ¿Qué hizo? Entonces, cuando dice Jezabel, ¿qué estaba haciendo esta profetisa? Podemos creer que estaba jalando a los hermanos, ¿sí o no?
Estaba seduciendo a los hermanos. Era mujer de Acab, era fornicaria, era hechicera. Hemos hablado mucho de la fornicación, ahorita la hechicería, hermano. ¿Usted sabe que para el Señor el pecado de hechicería es algo bien serio, hermano? Hay los hermanos que van a ir a hacer la limpia. O quizás no tanto, hermano. Lo espiritista, nos gusta lo tenebroso, lo macabro, lo espiritista, lo diabólico. Le digo que no puede salir una película de web porque ya la vamos a ir a ver. Mucha gente sabe mejor cómo se ve una persona endemoniada que una persona llena del Espíritu Santo. Todos saben cómo se ve una persona endemoniada. Ay, si la viste en la película y todo. Todos sabemos cómo se ve una persona llena del Espíritu Santo. Ahí no fuiste a ver esa película, esa no la fuiste a ver, ¿verdad? God's Not Dead, esa no la fuiste a ver, ¿verdad? Pero la de la llena de demonios, esa sí, los hijos de Dios, fíjese. Y yo le digo esto, hermano, no porque me quiera yo sentir mejor que usted, sino porque Dios lo ha corregido en mi propia vida. Yo hace años atrás yo miraba babosada y media, hermano. Basura y media. Y una vez me acuerdo que yo viendo una de las películas macabras así en la sala. Y Sara nunca le ha gustado esto. Sara siempre ella, ni en los extras. Así se lo digo con todo. Ni los extras tolera. ¿Qué andas viendo eso, me dijo? Y sentí una vergüenza, hermano, con el Señor. Y dije, no más. Tenemos que tener cuidado. ¿Amén? Incitadora de su esposo para hacerlo mal, ¿verdad? Jezabel. Destructora de los profetas de Dios. Esta se echaba a los profetas, hermano. Fue lo peor de Israel. Y para matar y hacer lo malo, murió mal. ¿Sabe que los perros se la comieron a ella? Y ahí se lo puse en las citas bíblicas. Hizo lo malo esta mujer. Fíjese que le quiero decir esto. No hay, antes de esto, no hay cantidad de amor y servicio que compense el tolerar la maldad. Muchas veces nosotros podemos decir, yo le sirvo a Dios, Dios me entiende. No, amado. Una cosa no excusa la otra. No sé si me explico. Una cosa no excusa la otra. Una cosa no excusa la otra. La iglesia estaba tolerando que esta profetisa los desviara de la verdad y se comprometieran con el pecado. Esta profetisa no se llamaba Jezabel, pero incitó a la iglesia como lo hizo la reina del Antiguo Testamento. Es interesante el contraste entre la iglesia de Éfeso y Tiatira. La iglesia de Éfeso era débil en su amor, pero fiel en juzgar las falsas enseñanzas, mientras que la iglesia de Tiatira crecía en amor, pero eran tolerantes al pecado. Ambos extremos deben de ser rechazados por la iglesia, hermano. ¿Qué toleramos hoy en día en las iglesias? Que no debemos de tolerar. Yo le he dicho ya por varias semanas, la iglesia ahora imita al mundo en vez de que la iglesia influya sobre el mundo. Amén. Quizás nosotros, hermanos, no andamos quemando incienso, no andamos comiendo lo sacrificado a los ídolos. Amén, amados. Amén. Pero yo le pregunto, ¿qué música escucha? ¿Qué música escucha? ¿Ah? ¿Qué ven sus ojos? ¿Qué páginas de internet usted visita? ¿Ah? ¿A qué usted le da su devoción? ¿Me explico, hermanos? What are you giving it to? ¿Ah? Porque toda esta gente que canta para el mundo, toda esta gente canta para el mundo y canta para el Dios del mundo, hermano. No cantan para Dios. ¿Me está escuchando? Es un sacrificio al mundo, es un sacrificio al diablo. Y como nosotros con las mismas manos que alabamos a Dios, a ratito estamos juntamente con los hijos de oscuridad haciendo lo mismo. Debemos de verdaderamente, amados, apartarnos. Al menos esto es lo que la Biblia nos enseña aquí. Al menos ese es el ejemplo del Nuevo Testamento. Este es el ejemplo de las iglesias, hermano. Amén. ¿Sí o no? Este es el ejemplo de las iglesias. Hoy en día hablamos mucho de tolerancia, ¿sí o no? ¿Y cómo se empuja esto en nuestra manera de vivir? ¿O debemos de ser tolerantes? ¿O debemos de ser tolerantes? ¿Sabe que Dios es un Dios intolerante?
¿Sabe que Dios de tolerante no tiene nada? O los cristianos deben de ser tolerantes. Si yo voy a imitar a mi Dios, yo no voy a ser tolerante. God is incredibly intolerant. He does not tolerate. Read the Bible. Read it. ¿Toleró Dios el pecado del hombre o mandó el diluvio? Mandó el diluvio. ¿Toleró Dios el pecado de Sodoma y Gomorra o las destruyó? ¿Toleró Dios el pecado de Adán y Eva? No. ¿Toleró Dios el pecado de David, que lo amaba con todo su corazón y era un hombre conforme a su corazón? ¿Lo toleró? ¿O lo juzgó? ¿O lo castigó? ¿Ah? ¿O lo hizo pasar dolor? ¿Qué le dijo Dios a David? Como tú trajiste la espada sobre la casa de Urías, yo traeré la espada sobre tu propia casa. Dios toleró el pecado de David. Dios no toleró el pecado de David, hermano. Lo que pasa es que no se lo echó. No lo mató. Pero David pagó en su humanidad, hermano, cuando le falló al Señor. Un hermano viola a la propia hermana y luego otro mata a los hermanos. Imagínate qué dolor más grande, amado. Yo creo que muchas veces David pudo haber dicho, muerto el hijo, Señor. Y luego un hijo lo quiere matar al propio David y termina muerto el hijo. ¿Es Dios tolerante con el pecado? No, a mí la Biblia me dice que no, hermano. Dios juzga. Y el juicio de Dios es correcto. El juicio de Dios es correcto. Pablo nos dice en Efesios 4:15, mire esto por favor, amado. Sino que siguiendo la verdad, ¿en qué? Pero no podemos separar las dos. La verdad debe de estar con amor y el amor debe de estar en la verdad. Vamos a hablar verdad, pero la vamos a hablar con amor. Amén. Pero no solo podemos hablar amor sin hablar la verdad. You gotta speak both. Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es ¿qué? Cristo Jesús. Cristo Jesús. No solo era la iglesia de Tiatira tolerante al mal, sino que estaban orgullosos de ello y sin deseo de arrepentirse. Dios les dio a la falsa profeta tiempo para arrepentirse, pero no quiso. Así que el castigo vino sobre ella. Ahora Dios le estaba dando tiempo a sus seguidores que se arrepintieran, ¿qué? De su pecado, hermano. Esto es lo bello. Estos son pecados muy serios delante de Dios, pero en su gracia y en su amor, ¿qué hace Dios? Le da tiempo para que se arrepienta. ¿No dice eso? Le di tiempo, dice a esa mujer, para que se arrepintiera. Le di tiempo. ¿Y qué hubiera pasado si se hubiera arrepentido? El perdón de Dios, hermano. Si yo, hermano, escúcheme el día de hoy. Yo no quiero que usted se vaya con un corazón cargado, que usted sintiéndose así de chiquito, si me explico, todo culpable, todo, ay, si echando mal, es que yo ando en pecado, es que Dios no me quiere. No, yo no quiero que usted salga así. Yo quiero que usted entienda el día de hoy que Dios le está diciendo que el perdón está ahí. Ahí está. Amén. Amén. Ahí está el perdón, ahí está la gracia de Dios, ahí está el amor de Dios. Listo, venid, dice pronto y estemos a cuenta. Ahí está el perdón de Dios. ¿Por qué viene el juicio y la reprensión de Dios? Porque no quisimos abrazar el perdón, no quisimos abrazar el arrepentimiento. Amén. Quisimos mejor volvernos orgullosos, intolerantes. Yo no quiero escuchar, yo no quiero aquí, yo no quiero. No sabe usted a cuántas personas yo he recibido por teléfono en mi oficina, en tanto lugar, hermano. El principio de la sabiduría es temerle a Dios y apartarnos de lo malo. Si el Señor ya te mostró, mira, esto no me gustó, apártese de ello, amado. No sea orgulloso, no deje de pretender, diga, sé, caí, fallé. Amén. Tropecé, caí. 7 veces cae el justo, dice, 7 veces se levanta. ¿Ah? El problema es no buscar el arrepentimiento. Por eso el Señor dijo que esta profetisa la había golpeado y estaba en cama, hermano. Y dice, y lo mismo sucederá a los que le siguen si no se arrepienten. Y esto será de ejemplo para las demás iglesias, dice. Yo no quiero ser ejemplo para nadie. Yo no quiero que usted sea ejemplo de nadie, hermano. ¿Me está escuchando? Cualquiera que sea, debemos volvernos hacia Dios. Amén. Dios le estaba dando tiempo a sus seguidores que se arrepintieran de su pecado, de su pecado. En su casa, quisiera que leyeran Jeremías 3:6.
del 6 al 25. Lean todo ese pasaje bíblico y que Dios le hable a través de él. No, por el tiempo no lo vamos a poder leer todo, pero léalo usted en su casa. Mire lo que dice: pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido a los que ellos llaman las profundidades de Satanás, escuche esto: yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que ¿qué? Yo venga. No todos habían caído ante esta doctrina, y yo hablé acerca de esta doctrina. Acuérdese, ¿se acuerda que yo le dije que habían ahí gremios? Entonces esta mujer, para que la gente, hermano, quiero explicar esto, para que la gente pudiera, los hermanos de la iglesia pudieran tener acceso quizá al comercio, quizá al sistema de valores de la ciudad, para que no sufrieran como estaban sufriendo los de Esmirna, permitían eso. Dios entiende, amén. Dios entiende que tenés que ir a sacrificar allá a los ídolos. Dios entiende que vos no los amás, amén. Pero es para poder sobrevivir, y muchos de nosotros hacemos eso, ¿correcto? Muchos de nosotros vendemos nuestros valores por cierta comodidad, y tenemos que tener cuidado con ello. Tenemos que tener cuidado. Decía que no comer lo sacrificado a los ídolos. ¿Por qué usted iba a comer lo sacrificado a los ídolos? Porque era parte de su responsabilidad como parte de la comunidad de Tiatira. ¿Sí me explico? Si usted no comía de lo sacrificado a los ídolos, no era parte del gremio, no era parte del sindicato de los panaderos, de los artesanos. ¿Sí me explico? O sos con nosotros o no sos. Y viene esta mujer y seduce a la iglesia y le dice: Dios entiende. Yo me imagino cómo hizo Jezabel. Jezabel empezó a levantar altares en todo Israel, y de eso habla Jeremías. Jeremías habla de cómo Israel, dice, se fue al monte, dice, y ahí debajo del palo, ahí adulteró, dice, y le enseñó a su hermana Judá a adulterar también. Ese es el versículo, no nos da tiempo de leerlo todo. ¿Y qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué nos está enseñando la Biblia? El revolcarnos con el enemigo, el revolcarnos con el mundo. ¿Sí me explico? Y creer que Dios no es suficiente para suplir todas las cosas. Tan profundo había llegado el error y la falta de Tiatira que el Espíritu lo llama, o ellos lo llamaban las profundidades de Satanás, dando a entender que el pecado había llegado a un punto muy serio. Jesús por primera vez advierte a la iglesia que Él viene pronto. Yo vengo pronto, es la primera vez que dice. El Señor viene, hermano. ¿Sabía usted eso? El Señor viene. Uno no piensa en eso, uno anda en la vida como que Dios no va a venir. Dice el buen siervo, dice, espera la venida de su Señor. Amén. Espera la venida de su Señor. Sabe que Él viene un día. Sabe que un día vamos a estar delante. ¿O usted se le olvidó, hermano, que un día usted va a estar delante de Dios? Did you forget that? Un día vamos a estar delante de Dios, hermano. Y no hay excusas ahí. No hay nada. Versículo 26 al 27, vamos a ir terminando ya. Y gracias por quedarse unos minutos más. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice, ¿qué? A las iglesias. En el primero de los 4 mensajes, o los 3 primeros mensajes, podemos ver el peligro que existe para la iglesia del día de hoy. Podemos, hermanos, escuche bien, podemos, hermanos, tener el celo de la iglesia de Éfeso y la ortodoxia de ellos, pero perder la devoción a Dios. ¿De qué nos sirve, hermanos, ser una iglesia que estamos bien y aquí dice aquí, y aquí dice allá, y aquí dice aquí, pero no tenemos amor a Dios como la iglesia de Éfeso? O como Tiatira, nuestro amor puede estar creciendo, pero podemos perder el discernimiento que es necesario para mantener la iglesia pura. Como Pérgamo y Tiatira podemos llegar a ser tan permisivos que invitemos la reprensión de Dios sobre nuestras vidas. La exhortación de Dios
a estas iglesias, con excepción de Esmirna, es una: arrepiéntanse y cambien su manera de pensar. Mira, hermano, con esto termino. No es solamente el mundo el que necesita arrepentirse, también los cristianos desobedientes necesitan arrepentirse, hermano. Siempre hablamos que el mundo se arrepienta, nosotros también necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. We also need to come back to the Lord. We also need to repent. Si no tratamos con el pecado en nuestras vidas y en la iglesia, el Señor puede traer su juicio y quitar de nosotros su lámpara, como dice el libro de Apocalipsis. Y termino con las palabras del Señor que dice así: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. If you have an ear to listen to God, then listen to Him. Amen. And if you don't, then you don't. Amén. Es mi oración que todos tengamos un oído para oír. Pongámonos de pie el día de hoy. Vamos a orar.